Lo hice. Firmé el documento que acababa de arruinar a mi familia para siempre. Y mientras la tinta se secaba, sentí un placer sádico que me aterrorizó. No era solo venganza, era la disección precisa de cada traición que me habían infligido, servida en bandeja de plata legal. Mi hermano mayor, ese bastardo hipócrita, me miró como si yo fuera el diablo encarnado. Pero él no sabía que el diablo había estado construyendo su imperio en las sombras durante años. Madrid, esa bestia de hormigón y ambición, siempre ha sido un nido de serpientes disfrazadas de familia. Yo, Javier Ruiz, el hijo menor olvidado, el que se suponía que era el perdedor eterno, acababa de voltear la mesa. Pero vayamos al principio, porque esta historia no es solo sobre una firma, es sobre cómo el odio se cuece a fuego lento hasta que explota y deja cenizas que nadie puede barrer. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que tu propia sangre te apuñala por la espalda, entonces entiendes por qué empecé a odiar a los míos antes de que el sol siquiera saliera sobre las azoteas de Lavapiés. Tenía 32 años cuando todo comenzó, o mejor dicho, cuando todo se rompió de una vez por todas. Mi familia, los Ruiz, éramos dueños de una cadena de panaderías que se extendía como venas por los barrios obreros de Madrid. No éramos ricos como los Rothschild, pero teníamos lo suficiente para fingir que éramos intocables. Una casa en Chamberí con jardín, coches que no daban pena ajena y una reputación de familia unida que era pura mierda publicitaria. Mi padre, don Antonio Ruiz, era el patriarca, un hombre de 70 años con manos callosas de amasar harina y un corazón de piedra para todo lo que no generara beneficios. Mi madre, Carmen, era la sombra a su lado, una mujer que había sacrificado sus sueños de pintora por hornear pollos y criar hijos que la ignoraban. Luego estaba mi hermano mayor, Miguel, el heredero dorado, alto, guapo, con esa sonrisa de tiburón que cerraba tratos y follaba secretarias. Y yo. Yo era el pequeño, el artista fallido que estudiaba bellas artes en la Complutense mientras ellos me miraban con lástima. Javi, deja de soñar y ponte a trabajar, me decía Miguel cada domingo en la comida familiar, mientras devoraba mi porción de tortilla como si fuera un trofeo. Pero la traición no vino de palabras. Vino de un testamento. Mi padre, en su lecho de muerte por un infarto que lo pilló de sorpresa en la cocina principal de la panadería central, había decidido que la empresa familiar pasaría íntegra a Miguel. Nada para mí. Ni un céntimo. Ni una migaja. Has sido un soñador, hijo, me susurró el notario, un tipo con bigote encerado que olía a colonia barata. Tu padre pensó que Miguel era el fuerte. Fuerte. Ja. Miguel era un parásito que había saboteado mi entrada en la empresa años antes, esparciendo rumores de que yo era inestable después de que mi novia de entonces me dejara por él. Sí, mi hermano se folló a mi prometida, Laura, en la trastienda de la panadería de Malasaña. Y luego me convenció de que era mi culpa por no ser lo suficientemente hombre. Esa noche, solo en mi piso de alquiler en Usera, con vistas a un patio de luces donde los vecinos gritaban sus miserias, juré que les mostraría. No con puños, eso sería demasiado fácil y poco duradero, sino con astucia. Empecé pequeño, un blog anónimo sobre tendencias en panadería artesanal, inspirado en mis estudios de arte, pero aplicado a la comida. Publicaba recetas innovadoras, análisis de mercados, y pronto, inversores de Barcelona y Valencia empezaron a picar el anzuelo. Usé un seudónimo, el panadero fantasma, y en 6 meses, tenía un equipo remoto de 3 personas, un programador de Granada, una marketinera de Sevilla y un chef de Bilbao. La empresa creció en secreto. La llamiarina oculta S.Del, registrada en las Islas Canarias para evadir impuestos y miradas indiscretas.
Invertí cada euro que ganaba de mis trabajos freelance, diseños gráficos para bares cutres en prototipos, paints con infusiones de azafrán y aceite de oliva virgen. Envíos por dron a supermercados de lujo en Madrid. En 2 años, facturábamos $500,000. En 4, cruzamos la barrera del millón. Tenía accionistas silenciosos. Un CEO interino que era un viejo amigo de la facultad. Y yo. Yo era el fantasma en la máquina. El fundador invisible que cobraba dividendos en cuentas offshore. Pero el odio no se sacia con dinero solo. Cada vez que Miguel me llamaba para pedir consejos sobre la cadena familiar, que se estaba hundiendo por su mala gestión, deudas con proveedores, locales cerrados por inspecciones sanitarias, yo sonreía al teléfono y le daba tips que eran veneno disfrazado. Prueba con harinas importadas de Italia, hermano, le decía, sabiendo que eso dispararía sus costes un 40%. Él reía, confiado, creyendo que yo era el tonto útil. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un martes de octubre. El aire de Madrid cargado de ese olor a castañas asadas que te revuelve el estómago de nostalgia falsa. Mi móvil vibró con un número desconocido. Javier, soy el notario López. Tu familia necesita reunirse urgentemente. Es sobre la herencia de tu padre. Colgué, el corazón latiéndome como un tambor de flamenco en una taberna de Triana. Herencia. ¿Qué coño? Yo no había heredado nada. Pero algo en su voz, esa urgencia contenida, me dijo que el juego acababa de subir de nivel. Conduje mi viejo Seat Ibiza hasta Chamberí, el barrio donde crecí oliendo a levadura y mentiras. La casa familiar parecía la misma, fachada de ladrillo visto, jardín con rosales marchitos que mi madre nunca regaba. Miguel me abrió la puerta, su cara pálida como harina sin fermentar. Javi, gracias a Dios que vienes. Es una mierda. Dentro, mi madre sollozaba en el sofá, un pañuelo arrugado en la mano, y el notario López estaba de pie junto a la chimenea apagada, sosteniendo una carpeta amarillenta. Siéntate, Javier, dijo López, ajustándose las gafas. Hay un error en el testamento de tu padre. Error. La palabra me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. Miguel me miró de reojo, su mandíbula tensa. Papá dejó una cláusula oculta. La empresa familiar no puede venderse sin el consentimiento de todos los hijos, incluido tú. Venderse. El mundo se inclinó. La cadena Ruiz estaba en quiebra, deudas de 3 millones, proveedores furiosos amenazando con demandas, y un inversor chino oliendo sangre que ofrecía comprar todo por una miseria. ¿Por qué yo? Pregunté, mi voz un hilo de seda rasgada. Miguel soltó una risa amarga. Porque papá era un paranoico. Pensó que, si Miguel y yo nos aliábamos, lo perderíamos todo. Así que te puso como guardián. Mi madre levantó la vista. Ojos rojos. Firma, Javi. Por favor. Es por la familia. Familia. Esa palabra era un veneno que me habían inyectado desde niño. Me quedé allí, mirando el contrato que López extendió sobre la mesa de caoba, un documento de 30 páginas. Cláusulas en letra microscópica que detallaban la venta total de las panaderías a Panasia Group. Mi firma al final, en negrita, como un veredicto de muerte. Podía salvarlos. O destruirlos. El aire se espesó con el silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que mi padre había traído de un viaje a Toledo. Te hice guión, te hace punto. Cada segundo era un latido de venganza acumulándose. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté, fingiendo calma mientras mi mente corría como un toro en Pamplona. 2 días, respondió López. El chino no espera. 2 días. Suficiente para desenterrar mis propios esqueletos. Salí de allí con el contrato bajo el brazo,
El sol de la tarde bañando las calles de Chamberí en oro falso. En mi coche. Llamé a mi CEO interino, activa el plan B. Quiero que Harina Oculta compre propiedades en Malasaña y Usera. Todo lo que podamos. Él no preguntó por qué, solo obedeció. Esa noche, en mi piso, desplegué el contrato sobre la mesa de la cocina. Un vaso de Rioja tinto a mi lado. Bebí lento, saboreando el tanino como si fuera la sangre de mis enemigos. Firmar sería perdonar. No firmar, verlos hundirse. Pero yo quería más. Quería que supieran quién era el verdadero dueño del tablero. Saqué mi portátil y abrí los correos cifrados de la empresa. Millones en la cuenta. Poder. Y un plan que había incubado durante años, absorber la cadena Ruiz desde las sombras. Hacer la mía sin que ellos lo olieran. Al amanecer, con ojeras como surcos en la tierra seca de la Mancha, escribí un email a Miguel, necesito pensarlo. Nos vemos mañana. Él respondió al instante, por Dios, Javi, no nos jodas. Somos sangre. Sangre. Sí, y la sangre siempre mancha. Los días siguientes fueron un torbellino de mentiras que tejí con la precisión de un bordador de mantones en Sevilla. Por fuera, era el Javier dubitativo, el hijo pródigo que consideraba la familia. Por dentro, era un depredador acechando en las alcantarillas de Madrid, esa ciudad que devora sueños y escupe huesos. Llamé a Laura, mi ex, la que Miguel me había robado como si fuera un croissant de vitrina. Ahora era su esposa, la reina de la hipocresía, organizando cenas benéficas para la cadena mientras las deudas se acumulaban como facturas en un cajón olvidado. Javi, ¿eres tú? Su voz al teléfono era miel envenenada, ese acento andaluz que me había enamorado en la facultad. Sí, soy yo. ¿Cómo va la vida de señora Ruiz? Silencio. Luego una risa nerviosa. Bien. Gracias a Dios. Miguel está estresado con lo de la venta. ¿Vendrás a la cena de mañana? Tu madre insiste. Insiste. Como si su insistencia pudiera borrar el día que la pillé saliendo de la panadería con el pelo revuelto y la blusa desabotonada. Fui a la cena, por supuesto. La casa de Chamberí olía a potaje de lentejas y a desesperación. Miguel estaba en la cabecera, sirviendo vino como un anfitrión de telenovela, pero sus ojos eran pozos de pánico. Hablemos claro, hermano, me dijo cuando los demás se retiraron al salón. Estábamos en la cocina, rodeados de electrodomésticos que mi padre había comprado en los 80. Firma el puto papel. Te daré el 10% de lo que sobre. Serás rico, Javi. Por una vez. Rico. Él no sabía que ya lo era, que mi fracaso como artista me había convertido en un millonario anónimo. Le sonreí, esa sonrisa que reservo para los idiotas. El 10% de migajas chinas. Suena tentador. Él se inclinó, el aliento a coñac. No seas cabrón. Papá te dejó fuera por algo. Eres débil. Débil. La palabra me quemó como ácido en la garganta. Recordé las noches en que Miguel me pegaba en el patio, para endurecerme, mientras mi madre fingía no oír. Recordé cómo me quitó el puesto en la empresa, diciéndole a padre que yo había robado fondos, una mentira que inventó para tapar sus propios desvíos a casinos de la Costa del Sol. ¿Débil? Repetí. Mi voz un susurro afilado. Tú eres el que está ahogado en deudas, Miguel. ¿Cuánto le debes a los usureros de Vallecas? Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo sabes? Me encogí de hombros. Tengo mis fuentes. Era Blaz, pero mordió el anzuelo. Firma, y te lo cuento todo. Limpia tu conciencia. Él dudó. Luego asintió. Mañana. En la notaría. Pero no me jodas, Javi. Esa noche. No dormí. En su lugar,
Dirigí la orquesta invisible de harina oculta. Mi equipo compró 2 locals en Malasaña que pertenecían a la cadena Ruiz en subasta judicial por impagos. Los convertí en prototipos de mis panaderías premium, fachadas minimalistas con hornos de leña visible, paints de masa madre con levadura salvaje de los montes de Toledo. Los clientes acudieron en masa, influencers de Instagram posando con baguetes de centeno ahumado, ejecutivos de la Castellana pagando 8 euros por un bollo. Las reseñas explotaron, el nuevo rey del pan en Madrid. Miguel lo vería pronto, y se preguntaría por qué sus locals vecinos se vaciaban. Al día siguiente, en la notaría de Sol, el aire era espeso como niebla de Sierra Nevada. López estaba allí, carpeta en mano, y mi familia al completo, madre con un rosario entre los dedos, Miguel tamborileando los nervios en la mesa de roble, y Laura en un vestido rojo que gritaba: «Mírame, soy inocente». «Firma aquí», dijo López, señalando la línea final. Mi pluma, una parque que heredé de padre, irónicamente, flotó sobre el papel. El silencio era un grito ahogado. Pensé en el twist que había planeado. No firmaría para salvarlos. Firmaría, pero con una adenda que mi abogado secreto había insertado la noche anterior, una cláusula que transfería el 51% de las acciones vendidas a harina oculta, disfrazada como derecho de tanteo preferente por un heredero. Era legal, impecable, gracias a un bufete de Valencia que no preguntaba nombres. Al firmar, no solo vendían, me regalaban el control. La pluma tocó el papel. Rasguño. Firma. El mundo se detuvo. Miguel exhaló alivio. Gracias, hermano. Eres un salvador. Sonreí. De nada. Salí a la calle. El sol de mediodía cegándome como justicia divina. Llamé a mi CEO, ejecuta la absorción. Hazlo sangriento. Las primeras grietas aparecieron esa tarde. Miguel me llamó histérico. «Javi, ¿qué coño has hecho? El chino dice que hay un problema con las acciones. Alguien las ha reclamado». Fingí sorpresa. «No sé, hermano. Quizá papá dejó otro secreto». Colgué, riendo solo en mi coche. El Rioja de anoche aún en mi aliento. El odio era dulce, como un pan recién horneado con miel de la Alcarria. Pero el drama no termina con una risa. Esa noche, Laura me envió un mensaje: «Tenemos que hablar. Solo nosotros. Sé algo sobre tu empresa fantasma». Mi pulso se aceleró. ¿Cómo? ¿Quién había hablado? El juego se complicaba. Y yo, el vengador, empezaba a sentir el peso de mis propias sombras. Laura. Esa mujer era un veneno que se filtraba por las grietas de mi armadura, recordándome que el amor traicionado duele más que cualquier puñalada familiar. Su mensaje llegó como un disparo en la oscuridad. Café en el Gijón a las 8. Ven solo. El Café Gijón. Ese relicto literario en el Paseo de Recoletos, donde Ortega y Gasset debatía existencialismos mientras Madrid se lamía las heridas de la posguerra. Irónico que ella eligiera un lugar de intelectuales para destapar secretos. Llegué temprano. Pedí un cortado y observé la sala, mesas de mármol rayado por generaciones de codos. El humo de cigarrillos prohibidos colándose por las ventanas empañadas. Laura entró como una tormenta de verano en Andalucía. Tacones clicando. Perfume de jazmín que me transportó a noches en la facultad. Besos robados en el Retiro. Se sentó frente a mí. Su rostro una máscara de preocupación fingida. ¿Qué quieres, Laura? Divorcio express para Miguel. Ella negó con la cabeza. Ojos verdes clavados en los míos como esmeraldas en una corona robada. Sé lo de harina oculta, Javi. Tu blog, El Panadero Fantasma. Lo seguí desde el principio. Pensé que era un hobby, pero ahora... Dios, es enorme. El mundo se contrajo a esa mesa.
¿Cómo? Había sido cuidadoso, VPNs. Correos encriptados. Pagos en Bitcoin. Estás loca, murmuré, pero mi voz traicionó el pánico. No lo estoy. Cuando Miguel empezó a quejarse de competidores fantasma en Malasaña, investigué. Tus recetas, Javi. Ese pan de algas y romero que publicaste hace 3 años. Es idéntico al de tus nuevas panaderías. Silencio. Ella tomó mi mano. Un gesto que quemó como hierro al rojo. Ayúdanos. Firma de verdad. Y te doy el 20%. O mejor, únete. Podemos ser socios. Socios. La palabra era una burla. Recordé cómo me dejó. Cómo durmió con Miguel esa misma noche, susurrándole mentiras sobre mi inmadurez. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté, retirando la mano como si tocara ortigas. Ella se inclinó, voz baja. Porque aún te quiero, idiota. Miguel es un desastre. Me casé por seguridad, pero tú eras el fuego. Fuego. Ja. Yo era el incendio que arrasaría todo. Pero su confesión plantó una semilla de duda, y si la usaba, la convertía en mi aliada interna. ¿En el caballo de Troya para destruir a Miguel desde dentro? Salí del Gijón con la cabeza zumbando. El tráfico de Gran Vía rugiendo como mis pensamientos. Llamé a mi abogado, verifica la cláusula. Asegúrate de que sea a prueba de balas. Él gruñó afirmativo. Luego, a mi CEO, expande a Chamberí. Compra el local de al lado de la panadería familiar. El plan era claro, rodearlos. Asfixiarlos económicamente hasta que suplicaran. Pero Laura. Ella era el wild card, la variable que podía voltear el tablero. Esa semana, el caos se desató en la familia. Miguel irrumpió en mi piso un jueves al mediodía, aporreando la puerta como un acreedor. Abre, cabrón. ¿Qué has hecho con la venta? Lo dejé entrar. Mi apartamento un contraste con su pánico, paredes blancas minimalistas, lienzos abstractos que había pintado en noches de insomnio, y en la cocina, una hogaza de mi pan recién horneado, humeante. Huele bien, ¿verdad? Prueba. Le ofrecí una rebanada. Él la ignoró, cara roja como tomate de La Rioja. El chino se ha echado atrás. Dice que hay litigios pendientes por las acciones. Y todo apunta a una empresa fantasma que compró propiedades tuyas. Señaló mi portátil abierto en una página de harina oculta, deja que lo viera. Que mordiera. Eres tú, el puto traidor. Traidor. La ironía me hizo reír. Una carcajada seca que rebotó en las paredes. Pruebas. Miguel. Necesitas pruebas. Él se abalanzó. Puños cerrados. Pero yo era más rápido. Un gancho de boxeo aprendido en gimnasios de Vallecas me derribó contra la encimera. Sangre en su labio. Odio en sus ojos. Te arrepentirás. Escupió. La familia te maldecirá. Salió dando un portazo, dejando el aire cargado de testosterona y resentimiento. Mi madre vino esa noche, sola, con una bandeja de sus famosas magdalenas aún calientes, como ofrenda de paz. Javi, hijo. ¿Qué pasa? Miguel dice que lo estás destruyendo. Se sentó en mi sofá, frágil como porcelana de Talavera. Le conté una versión edulcorada, ellos me traicionaron primero. Mamá. Me quitaron todo. Lágrimas en sus ojos, surcos de culpa en su rostro arrugado. Lo sé. Tu padre. Era duro. Y Miguel. Ay, hijo, es como su padre. Confesión. Ella sabía de los golpes, de las infidelidades de Miguel con Laura. Pero somos familia. Firma. ¿Por mí? Por ella. Dudé. Por un segundo, vi a la mujer que me cantaba nanas en dialecto manchego, no a la cómplice silenciosa. Lo pensaré. Mentí. La abracé, oliendo a vainilla y arrepentimiento. Cuando se fue,
Devoré las magdalenas como un lobo. Cada bocado un recordatorio. La compasión es el primer paso hacia la derrota. El clímax se acercaba. Harina Oculta anunció su expansión, 10 nuevas panaderías en un mes. Todas devorando el mercado de los Ruiz. Miguel demandó, alegando sabotaje familiar. Pero mi bufete lo aplastó con contraargumentos, competencia libre. Señor Ruiz. Laura me mandó fotos, Miguel bebiendo solo en bares de Malasaña. Ojos hundidos. Sálvalo, suplicó. O nos salva a todos. Decidí reunirme con ella en secreto, en un motel cutre de las afueras, donde el neón parpadeaba promesas falsas. Únete a mí, le dije, desnudo en la cama. Su cuerpo un mapa de recuerdos traicionados. Traiciona a Miguel, y seremos dueños de todo. Ella gimió, pero en sus ojos vi cálculo. ¿Aliada o serpiente? El motel era un antro de transgresiones baratas, con sábanas que olían a desinfectante y a pecados ajenos, en las afueras de Madrid donde la M40 se pierde en la nada. Laura yacía a mi lado, su piel perlada de sudor bajo la luz mortecina de una lámpara de mesita. Te odio por hacerme esto, murmuró, trazando círculos en mi pecho con un dedo. Y me encanta. Enredados en esa danza de cuerpos y mentiras. Planeamos el siguiente movimiento, ella filtraría documentos internos de la cadena Ruiz a mi email cifrado, contratos de deudas. Desvíos de fondos de Miguel a cuentas en Gibraltar. ¿Por qué arriesgas todo por mí? Le pregunté mientras fumábamos un cigarrillo compartido. El humo que lincó como serpientes en el aire viciado. Ella exhaló lento, ojos fijos en el techo agrietado. Porque Miguel me prometió el mundo y me dio una jaula dorada. Tú eras libertad, Javi. Arte, pasión. ¿Recuerdas cuando pintábamos desnudos en tu estudio de la residencia de estudiantes? Antes de que todo se torciera. Torcido. Sí, por su traición. Por su boda relámpago con mi hermano 6 meses después de dejarme. Pero la duda me roía. ¿Era esto venganza o solo lujuria reciclada? Al amanecer. Nos separamos con un beso que sabía a despedida. Envíame los archivos esta noche, le dije. Ella asintió, vistiéndose con prisa. Javi. Ten cuidado. Miguel está paranoico. Contrató un detective. El detective. Un hilo suelto que no había previsto. De vuelta en mi piso. Revisé mis huellas digitales, nada. Pero el miedo era un gusano en el estómago, recordándome que el poder es frágil como un hojaldre. Llamé a mi equipo, refuercen la seguridad. Cambien todas las IPs. Luego, me sumergí en el trabajo, diseñando la próxima línea de harina oculta, paints integrales con semillas de chía y dátiles de Marruecos, empaquetados en papel reciclado con logos que gritaban sostenibilidad madrileña. Los archivos llegaron a medianoche, un zip encriptado con asunto recetas antiguas. Dentro, el oro negro, pruebas de que Miguel había inflado facturas para financiar su adicción al póker en casinos de Marbella, desviando 800.000 euros en 2 años. Y peor, había falsificado firmas de mi padre para un préstamo bancario que ahora amenazaba con embargos. Mi venganza cobraba forma, envié copias anónimas al banco y a un periodista de El País que cubría corrupción empresarial. El backlash fue inmediato. Al día siguiente, titulares en la prensa, escándalo en cadena panadera, fraude familiar en el corazón de Madrid. Miguel me llamó 100 veces, no contesté. Mi madre apareció en mi puerta, histérica, con el periódico arrugado en la mano. Mira lo que has hecho. La policía está en casa. La dejé entrar, su cuerpo temblando como hoja en vendaval. No fui yo, mamá. Pero merecen pagar. Ella se derrumbó en el suelo. Sollozos guturales. Eres mi hijo. ¿Cómo puedes? La abracé, pero mi corazón era hielo. Porque tú no me protegiste. Viste cómo Miguel me robaba todo y callaste.
Sus ojos, nublados por cataratas incipientes, se llenaron de un dolor antiguo. Tenía miedo. De tu padre. De perderlo todo. Confesión tras confesión, resultó que mi padre había sospechado las infidelidades de Miguel, pero lo encubrió por el nombre de la familia. ¿Y Laura? Mamá lo sabía desde el principio. Pensé que era un error de juventud. Error. La palabra me enfureció. La dejé allí, sollozando, y salí a la calle, donde la lluvia otoñal lavaba las aceras de sol como lágrimas colectivas. Caminé hasta la Puerta del Sol, el reloj de la Almudena marcando las horas como un verdugo. Allí, bajo el osito de peluche gigante que promocionaba loterías, me golpeó la realidad, mi venganza no era limpia. Estaba destruyendo a inocentes, o al menos, a los que fingían inocencia. Pero el clímax se cernía. Esa noche, Miguel irrumpió de nuevo, esta vez con 2 matones de aspecto carcelario deudores de sus casinos. Supuse. Dame los documentos, Javi. O te parto las piernas. Estábamos en mi salón, el aire cargado de testosterona rancia. Los matones flanqueaban la puerta, pero yo había previsto, mi CEO, un exboxeador de peso medio. Esperaba en el pasillo contiguo. No tengo nada. Mentí, mientras pulsaba un botón en mi móvil, grabación activada. Él se acercó, puño alzado. Eres un rata. Siempre lo fuiste. El golpe vino, pero lo esquivé. Y mi siguió entró como un toro, un uppercut que tumbó a uno de los matones. Un gancho que mandó al otro contra la pared. Miguel retrocedió, pálido. Policía. Estás loco. Llamé al 91 mientras él huía. Escaleras abajo. La adrenalina me dejó temblando, pero victorioso. Pruebas en mano, intento de extorsión grabado. Laura me llamó al amanecer, Miguel se ha ido. Se llevó el coche y dinero. Dice que me deja. Su voz era un hilo roto. ¿Ahora qué? Javi, somos libres. Libres. La palabra era ilusoria. Ven a verme, le dije. Pero en mi mente, el twist se gestaba, había descubierto, revisando los archivos, que Laura no era solo víctima. Ella había firmado uno de los desvíos, su regalo de aniversario para Miguel. 50.000 euros de la cadena. La traición doble. El fuego bajo la ceniza ardía más caliente. El clímax estalló como una tormenta en la sierra de Guadarrama. Repentina y devastadora, arrastrando todo a su paso. Era viernes. El cielo sobre Madrid, un lienzo gris plomo que reflejaba el caos en mi alma. Harina oculta había absorbido el 70% de los local fruit, subastas relámpago, quiebras declaradas, proveedores saltando a mi barco como ratas a un salvavidas. Yo era el rey invisible, facturando 3 millones al trimestre, con inversores de Silicon Valley picando en la puerta. Pero el trono estaba construido sobre erines movedizas. Laura llegó a mi piso al mediodía, maleta en mano. Ojos hinchados de llanto. Su ha llevado todo, joyas, ahorros, hasta el coche de tu madre. Se derrumbó en mis brazos, su cuerpo un bálsamo amargo. La llevé a la cama, donde el sexo fue un exorcismo, furioso, desesperado, como si pudiéramos follar lejos el pasado. Después, desnudos entre sábanas revueltas, le mostré los archivos. Firma aquí. Dije, señalando el documento de desvío. Su rostro palideció. ¿De dónde? De ti, respondí. Voz fría como el viento del Manzanares en invierno. 50.000 euros. ¿Para su aniversario? Firmaste como socia silenciosa. Ella se incorporó, sábana cayendo como una cortina de teatro. Era una vez. Estaba asustada. Javi. Miguel me amenazaba. Amenazas. Otra capa de mentiras. Igual que me amenazaste a mí cuando me dejaste. Por seguridad,
¿Recuerdas? El aire se cargó de electricidad. Ella lloró, suplicando, te amo. Únete a mí contra él. Podemos empezar de cero con tu empresa. Amor. La palabra era un arma mellada. La besé para callarla, pero en mi mente, el plan se reformaba usarla como cebo. Está bien. Mentí. Pero primero, confrontemos a Miguel. Juntos. Ella accedió, ojos brillantes de esperanza falsa. Localizamos a Miguel en un motel de Leganés, un tugurio donde los camioneros follaban putas de carretera. Entramos como justicieros, yo con una carpeta de pruebas, Laura con una grabadora oculta en su bolso. Él abrió la puerta en calzoncillos, barba de 3 días, botella de whisky en la mano. Vosotros, fuera de aquí. Pero Laura lo empujó adentro. Voz temblorosa, tenemos que hablar. Miguel. Todo termina hoy. La habitación era un infierno, colchón hundido. Ceniceros rebosantes. El olor a sudor y derrota. Firma esto. Le dije, extendiendo un acuerdo de cesión total de sus acciones restantes a harina oculta. O la policía ve tus fraudes. Y el desvío de Laura. Él miró el papel. Luego a ella. Traición en sus ojos. ¿Tú también, puta traidora? Se abalanzó sobre Laura. Manos en su garganta. Un rugido animal escapando de su pecho. El tiempo se ralentizó. Empujé a Miguel. Él giró y me golpeó en la mandíbula dolor explosivo. Sabor a sangre. Rodamos por el suelo. Puños volando. Mientras Laura gritaba. Para. Por Dios. Él era más fuerte. Años de gimnasio pagados con dinero robado. Pero yo tenía rabia, años de golpes infantiles. De humillaciones. Un rodillazo en sus costillas. Un cabezazo en la nariz crujido de cartílago. Sangre salpicando la alfombra raída. Laura se paró, sollozando. Firma. Miguel. O te pudres en Carabanchel. Él se incorporó, jadeante, mirando el papel como si fuera veneno. ¿Sois monstruos? La familia. Destruida. Firma. Rasguño tembloroso. Victoria. Pero en ese momento, el twist golpeó como un rayo. Mi móvil vibró con un email de López. El notario. Urgente, revisión del testamento. Tu padre dejó una carta para ti. En mi oficina. Ahora. Dejamos a Miguel allí, roto, y corrimos a la notaría en Sol. López nos esperaba, cara grave. Tu padre no era el monstruo que creías, Javier. Extendió una carta. Pliego amarillento sellado con cera. Manos temblando. La abrí. Palabras de mi padre. Garabateadas en su letra tosca, hijo. Silis esto. Miguel ha fallado. Te dejé fuera para protegerte. No para herirte. La cláusula era una trampa, al firmar la venta. Activas una donación total a ti. Eres el dueño legítimo desde mi muerte. Usa el poder con sabiduría, no con odio. Perdóname. El suelo se abrió bajo mis pies. Todo la empresa. Las traiciones. Mi venganza había sido orquestado por él. No era el perdedor, era el elegido. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Laura me abrazó, pero su consuelo era hueco. Ahora lo tienes todo, susurró. Todo. ¿Pero a qué precio? Miguel nos siguió, irrumpiendo en la notaría con pistola en mano robada de Dios sabe dónde. Me lo quitasteis todo. Disparo. El caos, López gritando. Laura cubriéndose. La bala rozó mi hombro. Fuego líquido. Miguel cayó, esposado por la policía que López había alertado discretamente. Papá me lo dejó a mí. Le grité mientras lo arrastraban. Siempre fuiste el débil. El río. Sangre en los dientes. No, Javi. Tú lo eres. Por odiar tanto. Las consecuencias fueron una avalancha, Miguel en prisión provisional por intento de homicidio y fraude,
La cadena Ruiz disuelta bajo mi control como harina oculta. Madrid susurrando sobre el heredero fantasma que devoró a su familia. Mi hombro vendado. Cicatriz fresca como recordatorio. Pero el verdadero herida era interna. Un vacío donde el odio había ardido hasta consumirse. Laura se quedó. Al principio, noches de curas y susurros. Promesas de un futuro en una villa de la Costa Brava. Pero el twist de la carta de padre lo cambió todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté una mañana. Mientras desayunábamos en mi nuevo ático en Salamanca, vistas al retiro. Pan de mi propia cosecha sobre la mesa. Ella removió su café. Ojos evasivos. Porque temía que no me quisieras si sabías la verdad. Sobre el desvío. Era para comprarte un regalo. Javi. Un estudio en París. Para tus pinturas. Miguel lo interceptó. Mentira piadosa. O verdad a medias. La perdoné. O fingí hacerlo. Pero el amor era cenizas, sexo mecánico. Conversaciones que rozaban la superficie. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Vino a verme una semana después del tiroteo. En silla de ruedas el estrés le había provocado un derrame menor. Hijo, ¿qué hemos hecho? La instalé en una habitación del ático. Contraté enfermeras de la clínica Ruber. Papá quería esto. Mamá. Protección. Ella tomó mi mano. Vi el papel de fumar. No. Quería unidad. ¿Y tú? Has pagado con sangre. Hablamos horas, confesiones de un matrimonio tóxico. De cómo padre la golpeaba en silencio con ausencias. De cómo Miguel heredó esa frialdad. Perdóname. Sollozó. La abracé. Lágrimas saladas en mi lengua. Ya está hecho. Pero las reacciones en cadena no cesaban. Proveedores Ruiz demandaron. Alegando conspiración familiar, las resolví con indemnizaciones generosas, convirtiendo enemigos en aliados. El periodista de El País publicó un perfil. Javier Ruiz, el panadero que horneó su venganza. Fama. Entrevistas en TVE. Inversores llamando de Nueva York. Harina oculta se expandió a Barcelona y Sevilla, exportando a Europa. Pero cada contrato firmado me recordaba aquel primero, la firma que destruyó. El twist final llegó en una carta de Miguel, desde la cárcel de Soto del Real. Hermano, lee esto antes de juzgarme del todo. Dentro, fotos, yo, de niño, con moretones que madre había tapado. Miguel, adolescente, robando para pagar deudas de padre con prestamistas. Papá nos usó a ambos. Javi. La carta era su última manipulación. Te dejó el control para que cargaras la culpa. Yo era el escudo, tú, el verdugo. Y adjunto. Un USB, grabaciones de padre confesando que falsificó pruebas contra mí para endurecerme. Todo era un juego de titiritero. Laura lo vio todo. Esa noche. Empacó. No puedo, Javi. Eres como él ahora, un hombre que construye imperios sobre tumbas. Se fue al amanecer, dejando un beso en mi mejilla y un lienzo a medio pintar, nosotros, jóvenes, en el retiro, antes de la podredumbre. Dolor puro, como un horno apagado. Solo, en el ático. Miré Madrid desde la terraza, luces parpadeando como estrellas falsas. El Bernabéu rugiendo en la distancia. Llamé a mi CEO, vende el 20%. Dona a refugios para mujeres maltratadas. Y busca un sucesor. Renuncié al fantasma, viajé a Toledo. Al taller de mi padre. Donde horneé mi primer pan sin ambición. Harina simple. Levadura honesta. La venganza me dio todo y nada. Miguel salió en condicional. Un hombre roto que evité en funerales lejanos. Madre murió en paz, susurrando unidad. Yo pinto ahora. En un estudio de Usera. Vendiendo cuadros de traiciones abstractas. La firma que destruí todo fue la que me salvó, me obligó a mirar el espejo y ver al monstruo que todos llevamos. ¿Arrepentimiento? Cada amanecer. Sí.
pero también gratitud por las lecciones en el fuego. Madrid sigue devorando, pero yo aprendí a hornear con cuidado. El odio se enfría, pero las cicatrices perduran. Fin.